Hola, la vida de Jesús en los Evangelios es un ejemplo en muchos aspectos de la vida para nosotros, desde su carácter como persona, pasando por su trato con su madre, hasta la relación de amistad que mantenía con sus cercanos. Él vivió las mismas necesidades humanas que nosotros y en ese sentido también salió como el ejemplo triunfante más ejemplar de la historia de la humanidad. Te invito ahora a conocer más de la vida de Jesús en los Evangelios y a abrir nuestros corazones para mejorar como seres humanos en todos los aspectos. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz.
Hola, ¿cómo estás? Una vez más para mí es un gusto saludarte. Espero que estés bien, que Dios te esté bendiciendo junto a tu familia. Quiero contarte una historia bastante particular, porque si bien es cierto, todos nosotros en algún momento tenemos o padecemos alguna enfermedad. No estamos exentos de no hacerlo. Y hoy en día, donde hay tanta enfermedad diferente y pocas opciones muchas veces para atenderse de forma correcta, o sencillamente esas enfermedades son incurables, necesitamos una ayuda extra. Y saben que un personaje de la palabra de Dios vio la única opción en Jesús. Y es lo que yo quiero invitarte en esta hora a ver. La única opción para nuestros problemas o para nuestras enfermedades es Jesús. Te invito a que, si estás ahí, no te vayas. Quédate junto a mí para que podamos entrar a la palabra de Dios y descubrir cuál es el mensaje de Jesús para nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor, que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra y encontrar palabras de vida para cada uno de nosotros. Es por eso que queremos que tú nos hables a través de la Biblia. Bendice a nuestros amigos que están ahí en casa. Y si hay alguno con alguna dificultad, alguna enfermedad, sé tú con él, acompáñale y dale esperanza. Oramos, Señor, para que tú nos acompañes en este momento a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que una de las enfermedades más terribles que existían en la antigüedad era la lepra. De hecho, se veía como que era un castigo de parte de Dios. Le llamaban el azote de Dios. Y se creía que era o que llegaba a ocurrir por cosas que tú hacías que eran contrarias a la voluntad de Dios. De hecho, eran catalogadas aquellas personas que padecían esta enfermedad como personas que no tenían esperanza y que no podrían nunca buscar a Dios. Es más, por las reglas de higiene que habían sido implantadas por Moisés mucho tiempo antes, las personas que padecían lepra debían ser expulsadas de la ciudad. Debían ser echadas fuera de la ciudad. Y en ese momento, cuando ellas eran echadas fuera de la ciudad, también debían vestir una ropa en particular. Era una túnica de color oscura, negro, con un cinturón hecho de algún pelo de algún animal y con una campana en un extremo. La idea era que cuando alguien saliera de la ciudad para ir a otra ciudad o a otro pueblo, estos leprosos pudieran advertirle a aquella persona que estaba sana que no se acercaran. Ellos debían gritar y hacer sonar la campana, agitarla y gritar inmundo, inmundo, y señalar que aquel que estaba sano no se podía acercar. Por ende, la lepra en la Biblia o en los tiempos de Jesús era la enfermedad ícono. Y yo quiero contarte que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que hay un sermón maravilloso de Jesús. El Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 1, y concluye en el capítulo 8, versículo 1, cuando Jesús baja del monte. De hecho, el Sermón del Monte fue a las afueras de la ciudad. Así que era el momento donde aquellos que estaban expulsados de la ciudad, con cualquier enfermedad que fuera un problema o algo que fuera a causar alguna dificultad de salud en el campamento, debía vivir por algunos días a las afueras de la ciudad. De hecho, aquellas mujeres que padecían su periodo, ese periodo ellas debían vivir afuera o debían estar lejos de su esposo, porque no había las formas de limpieza que nosotros hoy en día tenemos. No había objetos desechables, sino que todo se reutilizaba, las telas se volvían a lavar y se volvían a usar. Así que normalmente era una dificultad, alguna persona que padeciese lepra, nadie podía acercarse a él. De hecho, la forma de diagnosticar la lepra era que aquel que padecía esa enfermedad fuera hasta el templo, que también hacía como de hospital,
era en una sala especial. El sumo sacerdote entraba junto a la persona y lo examinaba. Y cuando estaba ahí observando, si el sumo sacerdote o el sacerdote que estaba viendo veía una pequeña marca roja sin razón alguna, declaraba la lepra, y esa persona inmediatamente no tenía siquiera tiempo de ir a despedirse de su familia, no tenía tiempo de despedirse de sus hijos, sino que enseguida esa persona quedaba inmunda. Y déjame decirte que el quedar inmundo era lo más terrible que podía existir, porque significaba que inmediatamente te cambiaban la ropa, tú salías de la ciudad y ahora debías vivir afuera de la ciudad. Había seguramente alguna persona del templo que iba hasta el hogar donde tú estabas y le avisaba a tu esposa, a tu familia, ¿sabes qué? Su esposo está con lepra. O a lo mejor si era un hijo o era una hija, inmediatamente lo dejaban a su suerte. Habían otros leprosos y quienes se juntaban con los leprosos eran los otros que padecían la misma enfermedad. Se cuenta y la tradición dice que ellos vivían en cuevas muy oscuras porque el sol dañaba su piel, aparte de lo que ocurría con su piel. De hecho, si tú puedes googlear hoy en día ahí lepra y buscar en imágenes, te vas a dar cuenta lo terrible que era la enfermedad. La piel sencillamente se caía a pedazos. Sencillamente dejabas que la piel se cayera. Y déjame decirte que producto de esto, muchas de las personas que tenían y padecían la lepra vivían a las afueras de la ciudad y su familia nunca más los volvía a ver. Lo único que hacían era llevar comida a las afueras de la ciudad y las colocaban en canastos, llevaban pan, llevaban frutas, llevaban pescados y los dejaban afuera de la ciudad para que los leprosos en algún momento de la tarde volvieran a la ciudad. Hasta las puertas podían ellos solamente estar, ver que había comida, la tomaban y la repartían en los lugares donde ellos se reunían. Así también estaba pensada la hospitalidad. La familia normalmente que tenía algún leproso hacía ese esfuerzo y llevaba esas canastas de alimento para dejarlas afuera. Y eso era todos los días. Nadie podía ver a un familiar solo a la distancia. Se creía que incluso hasta la respiración hacía que pudieras padecer o contagiarte de lepra. Era algo terrible, era algo que no tenía nadie pensado cuando ocurría. No tenías tiempo de nada, eras declarado con lepra y eras sacado del campamento para afuera de la ciudad para vivir en cuevas. ¿Y sabes qué? La Biblia nos comenta que cuando Jesús termina del Sermón del Monte, que estaba a las afueras de la ciudad, había muchos de estos hombres escuchando. A la distancia alcanzaban a oír a Jesús, que Jesús les señalaba y les decía el amor hacia los enemigos, les hablaba acerca del matrimonio y el divorcio, enseñó a orar en ese momento. Así que todo lo que nosotros podemos ver en el Sermón del Monte y que seguramente tú puedes leer, te vas a dar cuenta que fue lo que escucharon los leprosos. Y sabes que había un leproso que había oído hablar de Jesús, porque no era primera vez que Jesús pasaba por ahí. Y este leproso, al oír que Jesús estaba, en su corazón nació un rayo de esperanza. Y ese pequeño rayito de esperanza comenzó a agigantarse, a agrandarse, porque él decía, Jesús puede sanarme, Jesús puede hacer un milagro. Yo he visto que personas se han sanado, yo he sabido de personas y he oído que mucha gente ha sido curada por Jesús. Hay personas ciegas que han vuelto a ver, hay personas sordas que han vuelto a oír, hay personas que estaban paralíticas y han vuelto a caminar. La evidencia del Evangelio. Y este hombre había visto cada una de esas cosas, o las había oído. La Biblia no explicita mucho
si él oyó o si él vio. Lo que sí nos habla explícitamente es que este hombre sabía y tenía esa certeza, tenía esa esperanza. Él decía en su mente, Jesús sí me puede sanar, Él sí puede hacer un milagro. Así que enseguida que Jesús va bajando del monte, la gente estaba rodeándole, porque recuerden que donde quiera que Jesús iba, la gente le rodeaba. Había mucha gente, dice el versículo 1, que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y es más, quiero decirles que el versículo 2 menciona rápidamente cómo fue este acontecimiento. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Yo quiero imaginar así, y que me acompañes tú, este leproso que estaba a la distancia oyendo, cuando vio que Jesús estaba yéndose, él pensó y dijo, esta es mi oportunidad, no puedo dejar ir a Jesús porque a lo mejor nunca más va a volver a las afueras de la ciudad a predicar un sermón. Nunca más voy a volver a verle. Así que comenzó con su esperanza, motivado y movido por esa esperanza de que podía ser curado, a caminar con paso firme. Y cada vez que caminaba, cada vez que se acercaba más a Jesús, su corazón comenzaba a latir. A la distancia Jesús lo estaba mirando y comenzó a mirarlo a los ojos. Y este leproso fijó su vista en Jesús y comenzó a caminar. La gente que estaba alrededor comenzó a ver que se acercaba una persona vestida de negro y que cada vez que caminaba sonaba una campana porque chocaba con sus piernas. Y comenzaron a decir, un leproso se acerca, cuidado, nos puede contagiar. Y empezaron a abrirle paso como si fuera la persona más importante de la nación. La Biblia señala y dice que muchos de los discípulos quisieron detener al leproso, pero ni siquiera se atrevieron a tocarlo. Una de las leyes de salud que yo les mencionaba de Moisés decía que si tú tocabas un leproso quedabas inmediatamente contaminado y no podías acercarte al resto de las personas y podías ser declarado incluso inmundo. Lamentablemente, ninguna persona se acercó y todos tuvieron miedo y le abrieron el paso al leproso. Y cuando llega hasta donde estaba Jesús, muchos de ellos quizá pensaron que estaba poseído, que estaba endemoniado y que venía a hacerle quizá qué cosa a Jesús. Pero cuando llega hasta donde está Jesús, se arrodilla. Y cuando este leproso se arrodilla, hay una frase que a mí me encanta, y es la frase del leproso, porque nosotros aquí vemos plena humildad del leproso. Nosotros no vemos un leproso alzado diciendo, sáname Jesús, tú tienes el poder, sáname, como si fuera responsabilidad de Jesús. Sino que él señala de la siguiente manera. La segunda parte del verso 2 dice, Señor, lo reconoce como Dios. En el griego es Kyrios, Señor, tú eres Dios. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si Jesús le decía, no quiero limpiarte, el leproso hubiese quedado con la convicción de que él lo había intentado. Y se hubiese ido tranquilo sabiendo de que no había posibilidades de sanidad para él. Pero nosotros conocemos a Jesús, hemos leído el Evangelio y sabemos que Él no se puede quedar absorto o sin acción ante una situación como la que estaba viviendo. Era la oportunidad, estaba rodeado de gente, todas las personas lo estaban mirando. Y era la guinda de la torta para el sermón. Muchas de las personas que estaban ahí, que estaban escuchando el sermón, no creían. De hecho, habían fariseos por ahí que habían visto a este leproso y seguramente algunos de las personas que trabajaban en el templo estaban ahí también, escuchando el sermón. Cuando Jesús lo ve y ve esa petición, inmediatamente dice que Jesús no le dijo nada. Absolutamente nada, sino que enseguida extendió su mano.
y le tocó. Eso hacía que Jesús inmediatamente quedara inmundo. Yo me imagino cómo la gente tiene que haber dicho, cuando Jesús tocó al leproso, todos tienen que haber quedado pasmados y haber dicho, ¡ah! ¿Cómo se le ocurre a Jesús tocar a un leproso? Así que, en ese momento, Jesús toca y le dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero que tú seas limpio. Y al instante dice el verso 3 que su lepra desapareció. Esa lepra desaparece y se transforma en la piel tersa como la que tienen los bebés, como la de un niño. Y Jesús hace un milagro ante toda la gente que le está rodeando. ¿Sabes que el resto de la historia dice que este joven o este leproso, Jesús le señala y le dice, mira, no le digas a nadie? Y llama la atención porque había mucha gente ahí. No le digas a nadie. Dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Quiero decirte que por más difícil que sea tu enfermedad, por más difícil que sea tu vida, y a lo mejor si estás padeciendo o algún familiar, algún ser querido está teniendo alguna enfermedad difícil, déjame decirte que Jesús quiere limpiarte. Jesús anhela y desea limpiarte. Y a veces nosotros decimos, o podemos tener quizá alguna experiencia, pero Jesús no sanó a mi madre y mi madre murió de cáncer. O yo amaba tanto a mi papá, él se acercó a Jesús, era primer anciano en la iglesia, y Jesús no fue capaz de sanarlo. Déjame decirte que cuando nosotros vamos a Jesús, seguimos su voluntad. Y cuando nosotros perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros, es cuando caemos en esos errores. Solamente te recuerdo que Jesús vino a instaurar un reino no terrenal. Él no quiere que nosotros seamos los mejores aquí. Él quiere que nosotros nos preparemos aquí para ir al reino de los cielos. Y si tú deseas acercarte a Jesús, tienes que acercarte para que Él pueda limpiarte, pero de manera especial para que Él te prepare para estar por la eternidad junto a Él. Y si es esa tu decisión, si tú quieres transmitir este mensaje a alguien que está padeciendo alguna enfermedad, yo te invito a que le compartas esta esperanza. Y quiero de manera especial también orar por ti, orar por aquellos que están enfermos, para que se acerquen a Jesús. Porque siempre el deseo de Jesús es querer limpiar a aquellos que tienen alguna enfermedad. Vamos a orar. Querido Señor, queremos agradecerte por tu palabra y sabemos que tu deseo es sanar a aquellas personas que están con alguna enfermedad. Pero si ellas no son sanas, no nos dejes perder la esperanza. Al contrario, sabemos que tú nos quieres preparar para un pronto encuentro contigo. Y si alguno de ellos ha bajado al descanso, permite también, Señor, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, aquellos que te han aceptado, te han seguido y se han acercado a ti para que tú les limpies, puedan despertar con un cuerpo nuevo, una vida nueva. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar en una siguiente oportunidad. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente ese material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.